En la tráquea se va a iniciar una estructura que se va a llamar el arco traqueobronquial. Si nosotros vemos la imagen, perdón un momento. Si nosotros vemos la imagen, la tráquea en su parte inferior se bifurca, se abre en dos. El sitio donde, perdón, me disculpan un momento. El sitio donde la tráquea se bifurca recibe el nombre de carina, como el nombre de una mujer. Esa lo pueden escribir con C, lo pueden escribir con K. Entonces, una vez que la tráquea se bifurca, se me forman estas estructuras que van a recibir el nombre de bronquios principales. También son llamados bronquios fuentes. Estos bronquios principales son extrapulmonares, es decir, aquí donde estoy señalando irían los pulmones, pero esos bronquios principales o bronquios fuentes van a estar por fuera de los pulmones. Una vez que esos bronquios principales o fuente entran al pulmón, comienzan a segmentarse, comienzan a dividirse y después de los bronquios principales, entonces vienen los bronquios secundarios o bronquios lobares. En el pulmón izquierdo son dos bronquios lobares o dos bronquios secundarios, uno superior y otro inferior. Y en el pulmón derecho son tres bronquios secundarios o secundarios o segmentarios, uno superior, uno medio y uno inferior. De esos bronquios secundarios se siguen dividiendo y me van a dar origen a más ramificaciones que van a recibir el nombre de bronquios terciarios. También reciben el nombre de bronquios segmentarios. Esos bronquios terciarios se siguen dividiendo y me van a dar mayor cantidad de segmentaciones, pero de menor calibre, y me van a formar lo que son los bronquiolos. Y de esos bronquiolos se siguen dividiendo y me van a formar los conductos alveolares, y en los conductos alveolares alrededor hay unas bolsas que ahorita se las muestro que reciben el nombre de sacos alveolares. Aquí tenemos la tráquea en un cadáver, tenemos la tráquea con la carina e inmediatamente vemos que se dividen en bronquios principales o lobares. Luego me dividen en bronquios secundarios, luego en bronquios terciarios y así sucesivamente bronquiolos, conductos alveolares y sacos alveolares. Aquí tenemos entonces todas las segmentaciones del árbol traqueobronquial. Entonces, tráquea, carina, bronquios primarios o lobares, bronquios secundarios, 3 en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo. De esos bronquios secundarios o lobares salen los bronquios terciarios, que son estos que tenemos con colores. Esos bronquios terciarios también se llaman bronquios segmentarios. De esos bronquios segmentarios se van a formar los bronquiolos y esos bronquiolos me van a formar los conductos alveolares, que alrededor de esos conductos alveolares tendremos los sacos alveolares. Aquí tengo los conductos alveolares, estos son los bronquiolos, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Dentro de esos sacos alveolares vamos a encontrar que hay dos tipos de células. Unas células que se van a llamar neumocitos tipo 1, que son los mismos alvéolos, y ellos son los encargados de realizar el intercambio de gases. Y tendremos los neumocitos tipo 2, que la función de esos neumocitos tipo 2 es formar una sustancia que se llama agente tensoactivo surfactante. Y la función de ese agente tensoactivo surfactante es regular las presiones, ¿sí? Para que
al regular las presiones, mejor dicho, al regular las presiones, entonces está controlando la entrada de aire y la salida de dióxido de carbono. Esto para evitar que entre mucho aire, porque si entra mucho aire, esos, como ven ustedes en la imagen, son como bombitas, son como bolitas. Hagan de cuenta como cuando uno escoge una bomba y le empieza a echar aire, 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 aire. Llega un momento que si ya hay demasiado aire, se estalla. Si hay demasiada presión dentro de los alvéolos, dentro de esa bombita, se estallan esas bombitas generando una enfermedad que se llama enfisema pulmonar. Y esas bombitas no se regeneran, no se recuperan, ¿sí? Entonces, la función precisamente de ese agente tensoactivo surfactante es regular las presiones y de esa manera regula la cantidad de aire que va a entrar a esos alvéolos y de igual manera la cantidad de dióxido de carbono que va a salir de esos alvéolos. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? No, señor. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a la parte de la vía por donde se va a conducir el aire. Esto es el árbol traqueobronquial o una parte del árbol traqueobronquial, no todo, desde los segmentos secundarios, desde los bronquios secundarios, se van a encontrar metidos dentro de unos órganos que se van a llamar los pulmones. Esos pulmones están protegidos por una membrana que va a recibir el nombre de pleura, ¿sí? La pleura es algo muy parecido de pronto a lo que nosotros veíamos en el corazón, al pericardio. Es muy parecido al pericardio, es una membrana que está protegiendo, está rodeando todos los pulmones. Esa pleura también tiene dos hojas, pero ya es las divisiones de esa pleura es más sencilla que la del pericardio. Entonces tenemos una hoja que está en contacto con las costillas, como lo podemos ver acá, que recibe el nombre de la hoja parietal, y otra hoja que va a estar en contacto con el pulmón. Aquí estaría el pulmón, entonces esa sería la hoja visceral, ¿sí? Y en medio de las dos hojas, entre la hoja parietal y la visceral, hay un espacio que recibe el nombre de espacio pleural, el cual contiene en su interior un líquido que recibe el nombre de líquido pleural. Ese líquido pleural se encarga de lubricar las dos hojas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inspiramos, imagínense que esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral. Entonces, cuando nosotros inspiramos, sucede esto. Se pega la hoja visceral a la hoja parietal. Cuando nosotros expiramos, se separa. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en la hoja parietal encontramos las terminaciones nerviosas para lo que es el dolor. Entonces, si esa hoja esa hoja parietal no está lubricada, entonces al separarse la hoja parietal de la visceral durante la expiración, va a doler y se va a inflamar la pleura y me genera una patología que se llama pleuritis, ¿sí? La hoja, la hoja parietal tiene unas divisiones en la medida que ella va, dependiendo por donde vaya recorriendo. Entonces, por ejemplo, la hoja parietal que está por encima de la clavícula, esta que está en amarillito, recibe el nombre de el segmento cervical. La parte de la hoja parietal que está en contacto con las costillas recibe el nombre de hoja o segmento costal. La parte de la hoja parietal que está en contacto con el músculo diafragma recibe el nombre de la porción o segmento diafragmático, y la parte de la hoja parietal de la pleura que está en contacto con este espacio que se llama mediastino recibe el nombre de porción o segmento mediastínico. Muy bien.
Ahora finalmente tenemos los pulmones. Los pulmones se van a encontrar ubicados junto con la pleura y el árbol traqueobronquial en un espacio que se llama la cavidad torácica. Esa cavidad torácica está delimitada, por así decirlo, por las costillas, ¿sí? Por el hueso esternón en la parte anterior y en la parte posterior están las vértebras, ¿sí? Aquí tenemos la cavidad costal, vemos los pulmones metidos dentro de la cavidad costal y acá vemos el corazón, ¿sí? Vemos el corazón, aquí estaría el músculo diafragma, separándome el tórax del abdomen, ¿cierto? Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, la vena cava superior, que se formó por la unión de los dos troncos yugulosubclavios, acá está el tronco yugulosubclavio izquierdo y acá está el tronco yugulosubclavio derecho, se unen los dos, me forman la vena cava superior y acá vemos cómo esa vena cava superior llega a la aurícula derecha, aurícula derecha. Muy bien. Los pulmones de igual manera no son iguales de tamaño. El pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá la imagen, el corazón se mete un poco dentro del pulmón izquierdo, formándome esta escotadura que va a recibir el nombre de escotadura cardíaca. Entonces, por eso es que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el pulmón derecho, por la presencia del corazón ahí. Aquí tenemos el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene dos cisuras, con C, cisuras. Y esas cisuras se van a encargar de dividirme el pulmón derecho en lóbulos. Entonces tenemos acá la cisura horizontal, que me va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Y de esa cisura horizontal sale esta otra cisura que recibe el nombre de la cisura oblicua, que esa cisura oblicua me separa el lóbulo inferior del lóbulo medio. De tal manera que el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Tiene un lóbulo superior, tiene un lóbulo inferior y tiene un lóbulo medio. Y tiene dos cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua. A diferencia del pulmón izquierdo, que solo el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos. Tiene un lóbulo superior y tiene un lóbulo inferior. Por lo tanto, solo va a tener una cisura, esta que está acá, que se llama la cisura oblicua. Cuando el corazón se mete dentro de la escotadura cardíaca, me comprime la parte inferior medial del lóbulo superior del pulmón izquierdo y me forma esta estructura que se llama la língula, que esa estructura parece como una lengua, sino que esa se forma porque el corazón llega y comprime un pedazo de el tejido pulmonar, perdón, una porción del tejido pulmonar. ¿Cuál porción? La porción superior medial del lóbulo superior del pulmón izquierdo y me forma esa lengüeta que recibe el nombre de língula. Hacia la cara medial de ambos pulmones, hacia la parte central medial de ambos pulmones, hay un espacio que recibe el nombre de hilio pulmonar. Por ese hilio pulmonar, ustedes pueden observar, hay una serie de agujeros. Por ese hilio pulmonar en conjunto pasa una estructura en conjunto que se llama pedículo pulmonar. ¿Cómo está constituido ese pedículo pulmonar? Entonces, ese pedículo pulmonar está constituido por los bronquios principales de cada lado, las arterias pulmonares de cada lado, las arterias bronquiales de cada lado, la vena pulmonar o las venas pulmonares de cada lado, las venas bronquiales de cada lado
y un orificio por donde salen los linfáticos, que van a recibir el nombre de linfáticos traqueobronquiales, y también unos orificios por donde van a entrar unos nervios. Los nervios tanto de la vía simpática, que van a ser nervios que proceden de la vía simpática que está saliendo de los segmentos medulares torácicos, y el nervio de la vía parasimpática que corresponde al décimo par craneal. Entonces, todos esos elementos que les acabo de mencionar reciben el nombre de pedículo pulmonar, y esos elementos pasan por este espacio que recibe el nombre de hilio pulmonar. El pulmón está dividido en segmentos, así como de pronto veíamos que el hígado estaba dividido en segmentos, los pulmones también están divididos en segmentos, los cuales van a permitir que pues se identifiquen, o topográficamente se identifiquen mejor en el evento que el paciente presente alguna alteración o presente alguna lesión, van a permitir el paso de esos elementos. Entonces, a nivel del pulmón derecho, recordemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. En el lóbulo superior encuentro los segmentos apical, anterior y posterior. En el segmento medio del pulmón derecho encuentro el segmento lateral y medial, y en el lóbulo inferior del pulmón derecho encuentro los segmentos superior y los segmentos basales. Hay un segmento basal anterior, basal posterior, basal lateral y basal medial. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las segmentaciones del pulmón derecho. Y a nivel del pulmón izquierdo, como solamente hay 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, entonces en el lóbulo superior del pulmón izquierdo encuentro los segmentos apical, segmento anterior, posterior, lingular superior y lingular inferior. Y en el lóbulo inferior de ese pulmón izquierdo encuentro los segmentos basales, que, parecido a lo de el pulmón derecho, se dividen en basal anterior, posterior y basal lateral y medial. Y el segmento, perdón, el segmento superior, igual que como en el pulmón derecho. Muy bien. Finalmente tenemos la irrigación del pulmón. Entonces, el pulmón está irrigado por la arteria pulmonar. Recordemos que esa arteria pulmonar se originó en el ventrículo derecho. Y pues obviamente cuando sale del corazón esa arteria pulmonar se me divide en 2, en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. Y entran a los pulmones y comienzan a segmentarse igual que los bronquios. Esa arteria pulmonar me está llevando, constituye la parte funcional del pulmón. ¿Por qué? Porque me está llevando sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono. Sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono, para dejar ese dióxido de carbono, esos desechos, esas toxinas, las deja en los alvéolos para que nosotros los expulsamos durante la expiración. Otras arterias que me forman el pedículo pulmonar son estas 2 arterias que reciben el nombre de arterias bronquiales, ¿sí? Que ellos son los que van a llevar los nutrientes, al pulmón. Estas arterias bronquiales, que como vemos aquí se originan de la arteria aorta torácica descendente. Tenemos ahora las venas pulmonares, que esas venas pulmonares se originan en el pulmón y van a terminar a nivel de la aurícula derecha. Esas venas pulmonares terminan en la aurícula derecha y son las venas funcionales, es decir, me están llevando oxígeno, están transportando sangre con altas concentraciones de oxígeno para dejarla en la aurícula derecha, en la aurícula derecha, no, en la aurícula izquierda. Las venas pulmonares terminan en la aurícula izquierda. Esa sangre con altas concentraciones de oxígeno pasan de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo esa sangre con altas concentraciones de oxígeno
perdón, va a pasar a la aorta, para que la aorta, a través de la circulación mayor, me lleve todo ese oxígeno, todos esos nutrientes, me lo lleve a todas y cada una de las células del cuerpo. Y tenemos que las otras venas son las venas bronquiales, que esas venas bronquiales están saliendo del pulmón, ¿cierto? Y van a terminar en dos venas. Una vena que se llama la vena hemiácigos. Si son esas venas bronquiales, si son del lado izquierdo, van a terminar en las venas hemiácigos. Esta hemiácigo será superior y esta hemiácigo será inferior. Y las venas bronquiales del lado derecho van a terminar en esta vena que se llama la vena ácigos. La vena ácigos. La palabra ácigos significa impar, ¿sí? Muy bien. En cuanto al drenaje linfático, los pulmones tienen dos drenajes linfáticos. Tienen un drenaje linfático superficial que está por debajo de la pleura, acá donde les estoy señalando. Entonces, la linfa de la pleura y la linfa de la parte superficial del pulmón va a drenar a estos linfáticos que se van a llamar los linfáticos subpleurales. Y esos linfáticos subpleurales van a terminar acá, en estos linfáticos que forman parte del hilio pulmonar, que se van a llamar los linfáticos traqueobronquiales. Esto. Y eso en cuanto al drenaje linfático superficial. El drenaje linfático profundo, entonces ya está aquí dentro del pulmón, en la parte, pues como el nombre me lo indica, profunda del pulmón. Esa linfa de la parte profunda del pulmón va a terminar en estos linfáticos que dijimos que se llamaban los linfáticos traqueobronquiales. De la linfa que está en los linfáticos traqueobronquiales va a pasar a estos de acá que se van a llamar los linfáticos paratraqueales. Paratraqueales. Para significa al lado, en este caso al lado de la tráquea, ¿sí? Entonces aquí tenemos los linfáticos paratraqueales. Y esa linfa de los linfáticos paratraqueales va a terminar. Si es del lado izquierdo, termina en este verdecito de este conducto que se va a llamar conducto torácico. Y si es del lado derecho, va a terminar en este conducto que se va a llamar conducto linfático. Ese conducto linfático del lado derecho vemos que está terminando acá en el tronco yúgulo-subclavio del lado derecho. Y el conducto torácico vemos que también está terminando en el conducto yúgulo-subclavio, pero del lado izquierdo. Esa es a través de esos dos conductos, del conducto linfático, lado derecho, del conducto torácico, del lado izquierdo, que la linfa del cuerpo arroja todos sus desechos a esta sangre que va por las venas o por los troncos venosos yúgulo subclavio. Y recordemos que estos dos troncos venosos yúgulo subclavios se unen y me forman la vena cava superior, y de igual manera, como lo había dicho anteriormente, esa vena cava superior va a terminar drenando a nivel de la aurícula derecha. Esa sangre con altos residuos, con alto dióxido de carbono y con altos desechos, pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Y recuerden que a nivel del ventrículo derecho se origina entonces la circulación menor o circulación pulmonar. En cuanto a la inervación, entonces está formado por hay dos nervios, ya les había dicho anteriormente. La inervación parasimpática proviene de estos dos nervios que reciben el nombre de décimo par craneal. Entonces, la inervación parasimpática de los pulmones y de la pleura proviene del décimo par craneal. Y la inervación simpática proviene de estos nervios que están acá a este lado,
que van a recibir el nombre de cadena ganglionar simpática. Esos nervios simpáticos salieron de los segmentos medulares torácicos, ¿sí? Que después por allá veremos médula espinal y entenderán esa partecita. Pero lo importante es que recuerden que los nervios simpáticos para el pulmón y la pleura provienen de unos nervios que están saliendo de los segmentos medulares torácicos. Y la inervación parasimpática del pulmón y de la pleura provienen del décimo par craneal. Bueno, muy bien. En cuanto a la parte respiratoria, algo ya hemos hablado. Entonces, la respiración consta de dos movimientos. Un movimiento que se llama inspiración y otro movimiento que se llama expiración. Veamos qué sucede cuando nosotros inspiramos. Entonces, lo primero que sucede es que se va a contraer el músculo diafragma y se contrae también los músculos elevadores del tórax, ¿sí? Esta contracción del músculo diafragma, entonces, hace que el tórax, la caja torácica, se expanda. La caja torácica se ensancha, tanto hacia la parte de adelante como hacia la parte lateral. ¿Qué trae como consecuencia ese ensanchamiento, esa expansión de la caja torácica? Que un espacio que se llama el seno costodiafragmático, ¿sí? Que es el que es un receso de la pleura, ¿sí? Es un receso de la pleura en la parte lateral inferior de cada pulmón. Se aumente ese espacio también, ese seno costodiafragmático se aumente. Posteriormente que se aumenta el seno costodiafragmático, perdón, ¿qué pasó? Que no me quiere pasar, perdón un momento. Ya. Posteriormente que se aumentó el tamaño del seno costodiafragmático, se va a aumentar los diámetros del pulmón, o sea, tanto el diámetro anteroposterior, que sería este, como el diámetro transverso. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que se disminuya la presión intratorácica, ¿sí? Se disminuya la presión intratorácica. Y esta disminución de la presión intratorácica me disminuye la presión intrapulmonar. En el momento que se aumente la presión intrapulmonar, entra el aire a los alvéolos y se queda el oxígeno dentro de los alvéolos. Inmediatamente, ¿qué sucede? Lo contrario, ¿sí? Lo contrario para producir el segundo proceso, que es el de expiración, y se empieza por acá. Entonces, una vez que el aire dejó el oxígeno dentro de los alvéolos, entonces se relaja el músculo diafragma, ¿sí? Inmediatamente se reduce o vuelve a su tamaño normal la caja torácica, vuelve a su tamaño normal el seno costodiafragmático, ¿sí? Se disminuyen los diámetros del pulmón, es decir, se disminuyen los diámetros anteroposterior y transverso del tórax, se aumenta la presión intratorácica. En el momento que se aumente la presión intratorácica, se aumenta la presión intrapulmonar, y en el momento que se aumente la presión intrapulmonar, sale el aire con todas las toxinas, con todo el dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes sobre la parte respiratoria. Ninguna. ¿Ninguna? No, señor. Nada. Bueno, listo, chicos. Pero Entonces un dejamos. poquito complicado. Gracias. Perdón, que no escuché. Ok, chicos, entonces dejamos hasta ahí
Recuerden entonces el día jueves vamos a hacer la práctica de corazón, entonces no se le olvide llevar los elementos que les solicité. Ese día voy a hacer quiz de pulmonar de lo que vimos el día de hoy. Es para Profe, que por una favor cosilla. comiencen a repasar para ese quiz. ¿Listo, chicos? Profe, Señor. es que de digestivo nos había quedado pendiente La vascularización, Ujú. sí. No, Sí, glándulas pero es que, anexas. sí, o sea, nos toca terminarla después porque pues no podía seguir atrasándome yo con la parte de respiratorio, ¿sí? Para que pudieran entender. Y ese día nosotros vimos solamente el camino normal, nos quedó faltando las glándulas anexas, que el día jueves terminamos esas glándulas anexas después de la disección del corazón. Gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, señor. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día jueves. Nos estamos hablando. Pórtense juiciosos, tengan mucho cuidado para salir el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan un feliz día. Feliz día. Gracias, lo profe, que mismo. pase buenos días. Gracias, lo mismo para todos ustedes. Espérese, espérese.